Adelante, hermanos. Gálatas 5:22. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y hoy nos corresponde hablar de la paciencia. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es una obra que aquellos que no son salvos no entienden. Aquellos que no son salvos no entienden, ni comprenden, ni mucho menos pueden experimentar aquellas virtudes que hemos venido aprendiendo acerca del carácter de Cristo en nosotros. El inconverso no sabe lo que realmente es el amor, el gozo, la paz, ni mucho menos, como aprenderemos hoy de manera breve, la paciencia. Estas son virtudes, hermanos, y escuche con atención, que solo pueden experimentar aquellos que han creído en el Señor Jesús como su Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Solo los que han pasado de muerte espiritual a vida espiritual, solo los que han nacido de nuevo pueden amar, pueden gozarse, pueden tener paz y pueden ser pacientes. Pastor, dirá alguno, pero yo conozco personas inconversas, impíos, que manifiestan amor supuestamente, que manifiestan gozo, uno los ve felices, que manifiestan paz, uno los ve tranquilos y que son personas muy pacientes. Hermano, estas cualidades que acabo de mencionar son supuestamente virtudes que se supone que se asemejan a las del Espíritu Santo, pero no pueden ser las virtudes que el Espíritu Santo nos dice en Gálatas 5, 22 y 23. Porque el único que puede producir amor, gozo, paz, paciencia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿en quiénes está? Solamente en los cristianos. ¿Me sigue? Solamente en los cristianos. Segunda Timoteo capítulo 3, hermanos, versículo 5. Si no alcanza a encontrar, va a observar en pantalla. Segunda Timoteo 3:5. Dice la Biblia que estas personas simplemente tienen apariencia, que esa apariencia que tienen no es eficaz. Hay personas que dicen, yo no necesito ser cristiano para tener amor. Yo no necesito ser cristiano para tener gozo, para tener paz y para ser paciente. Segunda Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, noten, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay personas que viven, hermano, de pura apariencia y simplemente uno los ve y piensa que esas personas inconversas son muy amorosas, tienen mucha paz, son muy pacientes, pero en realidad no, es solo apariencia. Aquellas cosas que el mundo produce no vienen del Espíritu Santo, ya que este fruto solo es una realidad en aquellos que son parte del pueblo de Dios. Solo los verdaderos cristianos pueden decir lo que es la paz, el gozo, el amor y la paciencia. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, de cada una de las virtudes que lo componen, no estamos hablando de cosas que el hombre en sus fuerzas puede producir. Hermano, es que en medio de una escasez, en medio de una dificultad fuerte, ¿cómo puede usted explicar que haya en un cristiano gozo? Si no es por el Espíritu Santo. Porque cuando hay todo eso en la vida de un inconverso, el inconverso lo único que manifiesta es queja.
Lo único que el inconverso dice es que es culpa de Dios la situación que vive. Pero la acción del Espíritu Santo en el creyente no se puede igualar o comparar con lo que supuestamente, entre comillas, los inconversos manifiestan. Supuesto amor, supuesto gozo, supuesta paz. No, hermanos. Algunos han denominado estas virtudes humanas como moralidad. Ellos no entienden, hermanos, que el fruto del Espíritu va más allá de simple moralidad. Hay personas que confunden las virtudes del amor, el gozo, la paz y la paciencia como cosas que cualquier persona las puede desarrollar y cualquier persona las puede tener. No es así, hermano. Solo los creyentes en quienes mora el Espíritu Santo, solo los creyentes en quienes vive el Espíritu Santo pueden experimentar paz en la tormenta. Solo ellos pueden decir, como decía el apóstol, que todas las cosas que nos suceden para bien. Solo los cristianos podemos decir eso, no el inconverso, no el impío. Romanos 8:28, hermanos. La paciencia, que es una de las virtudes del Espíritu Santo, solamente los verdaderos cristianos la podemos experimentar. La paciencia, como la Biblia nos lo revela. Romanos capítulo 8, versículo 28. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tengan muy presente ese texto. Todas las cosas. Es necesario, hermanos, si queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, conocer de manera experimental a nuestro Señor Jesucristo. Cuando experimentamos su gloriosa salvación, Él, a través de su precioso Espíritu que vive en nosotros, empieza más y más a desarrollar estas virtudes en el alma de cada hijo de Dios. Por eso un hijo de Dios puede amar, un hijo de Dios puede gozarse, un hijo de Dios puede tener paz y un hijo de Dios puede desarrollar paciencia. Puede, y lo necesitamos, porque siempre vamos a tener dificultades en la vida. Por ejemplo, síganme aquí. Solo el Hijo de Dios, en medio de un momento de crisis, solo el Hijo de Dios en medio de la tribulación y aún en medio del peligro, puede decir, sentí paz. Solo un Hijo de Dios. Solo, gracias hermano, solo un verdadero Hijo de Dios, en medio de la pérdida de sus bienes terrenos, por ejemplo, puede experimentar como Habacuc gozo verdadero. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca y en la vid no haya fruto, y aunque el ganado no dé su mantenimiento, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Eso lo dice el Hijo de Dios. El inconverso se le dañaron las cosechas, perdió los bienes materiales, su ganado se murió, y el inconverso levanta su rostro al cielo y trata a Dios de lo peor y cuestiona a Dios. El Hijo de Dios cierra sus ojos y, aunque no entienda el porqué y el propósito, sabe que nada se sale del control de Dios en su vida. Cuando hablamos de la virtud de la paciencia, de lo que vamos a hablar en este momento, hablamos de la virtud que el Espíritu Santo le da al cristiano, escuche esto, para soportar las pruebas. La paciencia. No necesita usted pedir paciencia, no se preocupe. No se preocupe. Como es una virtud del Espíritu, el Espíritu Santo hará todo lo que tenga que hacer para que usted pueda soportar las pruebas. Santiago 5:11, hermano. Santiago 5:11.
Dice la Biblia, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acá, por ejemplo, Santiago en el capítulo 5, verso 11, menciona a un personaje de la Biblia, a Job. La vida de Job, escuche esto, amado hermano, la vida de Job experimentó una prueba dura, durísima en su vida. Job en el mismo día perdió 10 hijos, 10 hijos, 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijos fueron muertos en un día. Las tierras de Job se las llevaron, sus posesiones se las llevaron y terminó con una sarna maligna de la cabeza a los pies en su cuerpo. Su mujer se le acercó en medio de la desesperación. La mujer de Job, en medio del dolor, le dice a Job, maldice a Dios, muérete. Y Job dice en nombre de fe, no, desnudo salí del vientre y del vientre volveré desnudo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Y dice Dios, en esto no pecó Dios. Tu esposa sí. Y aunque es entendible el dolor de una madre, la madre perdió en un solo día 10 hijos. Pero Job, a pesar de que también perdió a sus hijos y sus tierras, el Espíritu Santo le puso a Job las palabras no. No, Jehová dio, Jehová quitó. Job no permitió ni siquiera que las palabras de su mujer lo afectaran. Mi hermano, es ahí donde se ve la paciencia. Explíqueme eso. Explíqueme cómo una persona, como le pasó a Job, que perdió todo, pudo decir que esperaba la ayuda de su Redentor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo en una persona. Cualquier persona que haya experimentado lo mismo que Job experimentó, la pérdida de sus 10 hijos el mismo día, la pérdida de sus tierras, de sus posesiones. Tranquilo, hermano, si quiere contestar ahí atrás, si es algo que es fresco, siga ahí atrás. Cualquier persona renegaría, hermano, de esta situación, cualquier persona. Hay personas que inclusive en chiste dicen que están sufriendo como Job. No, hermano, no. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Cómo logró ser Job una persona paciente en medio de sus problemas, en medio de sus situaciones difíciles? Job logró ser paciente porque el Espíritu Santo vivía en Job y lo capacitó para eso. ¿Me siguen, hermanos? ¿Qué quiero decirles a todos, iglesia? Usted no puede resistir una prueba sin Dios. Hermano, si quiere, reniegue de Dios, váyase de Dios, apártese de los caminos de Dios, no va a poder soportar esto. No lo puede soportar, se enloquece, hermano, una persona. Piénselo. Este hombre Job recibió la noticia, mataron a sus 10 hijos. Cualquier persona se puede enloquecer en ese momento. ¿Quién logró que Job fuera lo que fuese? El Espíritu Santo. Por eso, hermano amado y hermana, usted no puede dejar a Dios en medio de la prueba. Antes se tiene que aferrar más en Él. Así no entendamos el porqué. Porque todos queremos explicaciones, hermanos. Todos queremos respuestas. ¿Por qué? Hermanos, si quiere decir por qué, dígalo. Pero hay cosas que en este momento no tenemos respuestas. Pero mal haríamos nosotros de apartarnos de Dios sabiendo que el único que nos ayuda a aguantar cualquier prueba que vivamos es Dios. ¿Qué es la paciencia? En primer lugar, a la luz de la Biblia. Lucas 21:19. ¿Qué es la paciencia bíblicamente?
Lucas 21, 19. Le repito, usted no necesita pedir paciencia. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, el Espíritu Santo le va a dar la capacidad de aguantar. Esta palabra paciencia la vamos a estudiar acá en este momento. En Lucas 21, 19, el Señor Jesús dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y esto hace referencia a soportar, a soportar, a soportar. Esta palabra paciencia, hermanos, se traduce como largura de espíritu. Sigo. Esta palabra paciencia se traduce como largura de espíritu. Hace referencia a soportar, pero no soportar por soportar, a soportar con esperanza. Hay algunas personas que piensan que tener paciencia es quedarse sentado sin hacer nada. ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Teniendo paciencia. No. La paciencia no quiere decir inactividad. La paciencia hace referencia a soportar las pruebas, a soportar las dificultades, a soportar los inconvenientes, pero con la esperanza que detrás de todo eso que está pasando, Dios está en control, con la esperanza de que Él nos ayudará, con la esperanza de que Él nos fortalecerá, con la esperanza de que Él no abandonará, con la esperanza de que Él hará lo que tenga que hacer para ayudarnos. En medio de las circunstancias que vivimos, ser pacientes, aferrarse al más poderoso, al más alto refugio que tiene el cristiano, Dios. Ser paciente es soportar, pero con esperanza. Soportar con esperanza. Esperanza en Dios, esperanza en su palabra y esperanza en sus promesas. Romanos 15:4, por favor, si desea buscarlo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a lo que está en el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia verdadera, grábese esto, hermano, incluye fe. Fe en Dios, confianza en Dios como aquel que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y desesperanzas, Él ha prometido sostenernos. La Escritura dice que Dios es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Mire esto, Dios es el Dios de la paciencia, Romanos 15:5, ahí enseguida, el versículo siguiente. Y de la consolación. Proyectémoslo, Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Están ahí, hermanos? ¿Por qué Dios une en este texto las palabras paciencia y consolación? Porque Él sabe, Él conoce lo que significa sufrir. Mira, hermanos. Jesús sabe lo que es sufrir. ¿Quiere que alguien lo entienda a usted en medio de su dolor? Yo puedo decirle que lo comprendo en algo, pero Cristo sí. Cristo sí. Y Él es el Dios de la paciencia y la consolación. Por tanto, cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona le da la espalda a Dios en medio de la crisis, lo que está haciendo es alejándose del único que lo puede consolar, del único que lo puede levantar, del único que le puede dar esperanza, del único que le puede dar vida, del único que lo puede ayudar a luchar. Dios. Dice ahí. Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es por eso, hermanos amados, que enfatizo con toda certeza que esta paciencia
que es virtud del fruto del Espíritu, no es algo que lo pueda vivir o lo pueda experimentar un impío. Un impío no aguanta esto. Un impío hasta puede llegar a atentar contra su propia vida en medio del desespero. Pero el cristiano sabe que Dios es el Dios de su consolación. Solo aquel que cree en el Dios de la paciencia y la consolación puede experimentar esta gloriosa virtud. Mira lo que dice Hebreos 6:13 respecto a Abraham. Abraham era un creyente del Antiguo Testamento, era un ejemplo de este tema de la paciencia como Job. En Hebreos 6, versículo 13, la Biblia dice, Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15 de Hebreos 6 dice, sigan acá, y habiendo esperado con paciencia, 15 de Hebreos 6, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A través del testimonio de Abraham y de Job, por ejemplo, la Biblia nos ilustra la verdadera paciencia. El texto dice que habiendo esperado con paciencia. Si usted ha leído la Biblia, Abraham y Sara eran personas de avanzada edad, eran ancianos. Ellos no podían tener hijos, pero Dios le hizo una promesa firme a Abraham. Versículo de Hebreos donde leímos, dice Dios, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta promesa, Dios se la da a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Sígame. Él le prometió bendecirlo, él le prometió darle una descendencia, le prometió que haría de Abraham una gran nación, pero recuerde, ellos eran ancianos, ellos eran personas que no podían dar a luz, y Dios se le apareció a Abraham a los 75 años y le dio una promesa, y escuche lo que le dijo, hermano, pasaron 25 años hasta que Dios cumplió la promesa. Abraham a los 100 años fue padre. Por lo tanto, Abraham, querido pueblo del Señor, requirió la capacitación del precioso Espíritu para soportar con esperanza. Dios le hizo una promesa y 25 años después se la cumplió. Paciencia. Paciencia. El Dios de la paciencia lo sostuvo. Estos hombres del pasado tenían una promesa, especialmente Abraham, porque recuerde, querido hermano, que en el caso de Job, Job no sabía lo que estaba sucediendo. Job no lo entendía, Job no lo comprendía. Abraham tenía una palabra, tenía una promesa, y él se aferró a esa palabra, se aferró a esa promesa, y durante 25 años esperó, y Dios respondió, le dio su hijo Isaac, y con Isaac las demás bendiciones. Y por último, Dios, querido hermano, ha llamado a su pueblo a ser un pueblo paciente. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dios ha llamado a su pueblo a ser un pueblo paciente. Hebreos 10, 36. Así como fue paciente Abraham, así como Job en medio de la prueba fue paciente, Dios llama a su pueblo. Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 36. Dios llama a su pueblo a la paciencia. Porque es necesaria la paciencia, dice la Biblia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor, vamos allí. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo sé, amados hermanos, que no es fácil decirle a una persona que tenga paciencia en medio de una dificultad. Cuando una persona creyente pasa por una dificultad, pasa por un sufrimiento, por una adversidad, no es fácil decirle que tenga paciencia. Pero Dios requiere que la tenga. Por eso es que todos los que somos hijos de Dios debemos tener en claro que Dios requiere que su pueblo sea un pueblo paciente, pero esta paciencia necesita prueba. Y en muchas ocasiones Dios permite la prueba para que crezcamos en la paciencia. Santiago 1:3, ahí al lado de Hebreos, Santiago. Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esto quiere decir maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. A la luz de la Escritura, la paciencia, hermanos, es el resultado del obrar del Espíritu Santo en el alma del creyente. Usted necesita, así no entienda, aferrarse al que sí entiende, Dios. Él es el único que puede capacitar a sus hijos para aguantar. Porque en medio del camino cristiano siempre va a haber dificultades. Esa idea de que ser cristiano ser cristiano en la vida cristiana no hay problemas, que todo es un jardín de rosas, de que todo, mejor dicho, es prosperidad y abundancia y abundancia. Eso es mentira. En la vida cristiana hay pruebas. En la vida cristiana hay luchas serias en ocasiones, difíciles e imposibles humanamente de llevar sin el poder de Dios. Nuestro amado Dios y Salvador es el Dios de la paciencia y es por eso que Él requiere que su pueblo sea paciente. Pero pastor, en medio de lo que estoy viviendo, ¿dónde encontraré fuerzas para seguir? ¿Dónde encontraré ánimo para seguir? En Dios, hermano, en nadie más. Porque es muy común en medio del dolor que aparezca gente que diga, cuenten conmigo, hermano, de decirlo a hacerlo, hermano, hay mucho. Pero Dios, si usted puede confiar en lo que le dice, Dios dice a su pueblo, no te dejaré, no te desampararé. Y Dios lo dice, Dios lo cumple, porque Dios no miente, hermano. No estamos confiando en alguien, en un ídolo de barro. Es en el Dios vivo y verdadero que ha dicho, yo nunca los voy a abandonar. Yo nunca los voy a dejar. Yo los voy a sostener. Yo los voy a fortalecer. Yo los voy a prosperar. Yo les abriré puertas donde ustedes pensaron que no había. Yo estaré con ustedes en medio del desierto, en medio de la batalla y la adversidad. Yo estaré con ustedes, dice el Señor. Y eso lo encontramos en su palabra, hermano. Podemos confiar testimonio de la Escritura, porque Dios no dice mentiras. Dios es verdad y lo que dice en la Biblia es verdad y lo que Él nos enseña es verdad. Dios llama a su pueblo a que nos vistamos de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. La Biblia dice, vestíos pues como escogidos de Dios, porque hermano querido, los creyentes son escogidos de Dios. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. Dios llama a su pueblo a vestirse con paciencia. El texto dice ahí,
estar dispuesto, hermano, a sufrir silenciosa y pacientemente. Quiero recordarle a mis amados hermanos, y con eso termino, que tal cosa como un cristianismo fácil no existe. Tal cosa como una vida de fe sin problemas no existe, sin batallas no es verdad. Llegaron unos hombres al campo misionero, al Ecuador, a una tribu llamada los Auca. Eran jóvenes y llenos de ilusiones, iban con sus esposas recién casados, recién graduados, y llegaron con la misión de hablarles de Cristo a la tribu Auca, a esa tribu de indígenas en Ecuador en el pasado. Hicieron todo lo posible, encontraron inclusive lograron tener una avioneta que llevaba víveres a ese lugar y se los lanzaban a la tribu y trataron de tener contacto con ellos hasta que los de la tribu accedieron. Cuando se encontraron con esos jóvenes misioneros, las 4 esposas de ellos quedaron allá donde ellos vivían en la selva, esperando a ver cómo les iba en ese primer contacto con los Auca. Pero lo que no sabían los misioneros es que esta tribu tomó sus lanzas y en medio del río donde estaban asesinaron a estos 4 misioneros. A estos 4 misioneros los asesinaron, hermano. Tenían sueños, ilusiones, que querían servir a Dios nomás. Y los mataron. Algunas de las esposas de los misioneros volvieron, pero una de ellas, llamada Elizabeth Elliot, se quedó allá. Y decidió junto con su hija, porque le cuento, hermano, que quedó esta mujer sola con su hija, bebé. Decidió entrarse donde estos tipos y hablarles de Jesús. Con el tiempo estos tipos, esta tribu, se convirtió a Cristo. Y ahora ya hay unas iglesias y sirven a Dios y los mismos asesinos de estos misioneros ahora son creyentes, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que Dios no permite esta situación. Injusta, claro que sí. ¿Por qué mataron a estos misioneros? Dios tuvo misericordia de esta gente y los salvó, pero hay ocasiones en que Dios sencillamente dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, hermano querido, el cristiano en medio de la dificultad, de la batalla, de la crisis, tiene que dejar a Dios el asunto y permitir que Dios actúe en justicia. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezáis por Él. Filipenses 1:29. Se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo, se nos ha concedido que también padezcamos por Cristo. Cuando el Señor en su palabra nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y menciona aquí la paciencia claramente. Él lo hace conociendo que vamos a pasar por angustias, conociendo que vamos a pasar por sufrimientos, conociendo que vamos a enfrentar situaciones duras, hermano, duras. Pero ahí es donde se requiere la paciencia. Los apóstoles oraban de la siguiente forma, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por tanto, pueblo santo de Dios, tengamos claridad que todos necesitamos crecer en cada aspecto del fruto del Espíritu. Necesitamos crecer en amor, en gozo, en paz y en paciencia. Es por eso que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es nuestro mayor ejemplo de paciencia. Es a Él a quien su pueblo debe mirar en medio del sufrimiento. Es a Él a quien su pueblo debe recurrir en medio de la tristeza y el dolor, en medio de la incertidumbre, de la ansiedad. ¿Qué será de nosotros en el futuro? ¿Qué será de nosotros en el mañana? Dios sabe qué será. Por tanto, es a Él a quien tenemos que recurrir. Debemos ir a Él. No buscar la solución en nosotros hay temores, en nosotros hay miedos y en nosotros hay preguntas sin respuesta, incógnitas que quedan.
Yo quiero pedirles, hermano, que de verdad le pidamos al Señor tanto su paciencia, como dice acá, el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Debemos pedirle a ese Dios que obre en nuestra vida de tal manera que esta virtud divina de la paciencia pueda realmente estar con nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Pero aquí una advertencia final: si usted no es cristiano, si usted no es cristiano, porque nuestro hermano en este momento ya sabe más que nosotros de la Biblia, ya goza tranquilidad y felicidad eterna más que nosotros acá. Pero hay de aquellos que mueran sin Cristo, porque si mueren sin Cristo están en tormento en el infierno, sin esperanza y sin salida. Pero aquellos que morimos en Cristo tenemos la esperanza de encontrarnos con Él. Para usted que no ha creído en el Señor Jesús, recuerde que sin Él no podremos resistir ni seguir en medio de un mundo caótico, en medio de una sociedad donde lo único que hay es injusticia, hermano. Donde usted quiera que vaya, hay injusticia, hay injusticia. Por eso usted necesita de Jesús. Usted necesita hoy detenerse y reconocer que es un pecador, reconocer que solamente Cristo lo puede salvar, lo puede perdonar y lo puede cambiar. Hoy es el día, amigo y amiga que no es creyente, de que empiece a tomar a Dios en serio. Deje de jugar a ser cristiano y tome a Dios en serio. Ahora sí. Afírmese en los caminos del Señor. Afírmese en Él y diga: ya no más con el pecado, porque si yo muero en pecado, si yo muero en una condición así, lo que me espera es el infierno de fuego para siempre. Pero aquellos hermanos que mueren en el Señor, como ha sucedido con nuestro querido Toño, está en gloria, hermanos. Está en gloria, hermanos. Está con su Padre en un descanso eterno, en la gloria celestial y en un día de reposo que no termina. Por fin descansando de todas sus tribulaciones. Con un hogar celestial, con una morada celestial y esperándolo usted y a mi hermano para volvernos a ver con Él. Pero si usted muere sin salvación, nunca lo verá más, hermano. Por eso, urgente, dígale: Señor, salva a mi familia. Porque si usted muere sin Cristo, jamás volverá a ver a sus familiares. Jamás los volverá a ver. Y aquellos que mueren sin Cristo, sin arrepentimiento y su fe, está en un peor sufrimiento que el que tuvieron acá. Pero el cristiano está gozoso. El cristiano está gozoso, está con Dios en tranquilidad, en paz, sin preocupación alguna, contemplando a su Salvador y dándole gracias por haberle salvado. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Hable con Dios un momento, por favor. Hable con Dios. Hable con Dios, hermano. Preguntas y dudas, inquietudes siempre hay. El por qué siempre va a estar ahí. Pero recuerde, hermano amado y hermana, que vivimos en un mundo injusto. Recuerde, hermano, que este no es el cielo. El cielo sí hay perfección y justicia. En el cielo sí la hay, acá en la tierra no. Pero Dios se encargará de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Dios se encargará. Lo que debe preocuparse usted, hermano, es cómo usted está con Dios. Usted, hermano, ¿cómo está con Dios? Usted está a cuentas con Dios, amigo, amiga. Usted está a cuentas con Dios, hermano. Usted de verdad es cristiano o simplemente una apariencia nomás. Señor del cielo y de la tierra, hoy venimos a ti con corazones quebrantados, con pesar en nuestro corazón, dolor y tristeza, pero conscientes de que tenemos un Dios de la paciencia y la consolación. Oh Dios del cielo, no permitas que nuestros corazones
ni ninguno de los que están aquí presentes se aparten de ti. Mal haríamos al renegar contra ti, cuando ni siquiera nosotros entendemos el porqué. Perdónanos y ayúdanos en medio del dolor y en medio del sufrimiento a buscarte más y más, Señor. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de tu Espíritu. Necesitamos más de tu fortaleza y de tu gracia. No la vamos a encontrar en ningún otro lado, sino solamente en Jesús. Amados hermanos, oren al Señor y rueguen a Él que consuele no solamente su alma, sino el alma de aquellos que están pasando por aflicción, por dolor y sufrimiento. Oh Espíritu Santo, manifiéstate en medio de nosotros, trayendo consuelo, trayendo aliento, trayendo fuerza para nosotros poder seguir adelante. Señor, en ti confiamos en esta situación. Te dejamos a ti los asuntos que nosotros no podemos solucionar. Oh Dios amado, interviene. Visítanos con tu presencia. Visítanos, te lo ruego, con tu poder en medio nuestro. Oh Dios amado, solo tú nos puedes ayudar a tener la paciencia que tu pueblo se requiere y que tu pueblo siempre ha tenido. En medio de este mundo de dolor, en medio de este mundo de pérdidas, de sufrimientos. Oh Señor, todo por causa del pecado y la maldad del hombre. Todo por causa del pecado y la maldad del hombre. Señor, ten misericordia de nosotros. Y que aquellos que están hoy aquí no son salvos, por favor, Señor, por medio de tu Espíritu, abre, Señor, su entendimiento, abre sus ojos para que vean a Cristo y se arrepientan de su pecado, abandonen su pecado, confiesen su pecado y pidan a Cristo misericordia. Señor del cielo y de la tierra, ten de nosotros misericordia. Y consuela, por favor, a tus amados en este día. Oramos de todo corazón pidiendo tu gracia y tu fortaleza en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.